Es que no puede ser. Literalmente estamos pasando demasiado trabajo y los únicos que estamos sufriendo por acá somos nosotros con todo esto de que se va la corriente, no hay comida, no... Como dicen por ahí, este país en cualquier momento lo que hay es que cerrarlo. Buenos días, amigos. Domingo 16 de marzo por acá. Es el tercer día sin corriente, porque desde el viernes aproximadamente a las 8 de la noche, 8:30 de la noche se fue la corriente. Supuestamente hubo una explosión de algo que tiene que ver con la electricidad aquí en el país, alguna generadora eléctrica, y desde ese día no hay corriente. ¿Qué mal se está durmiendo en estos días? No sé si es por la corriente, no sé, pero por lo menos yo, estos últimos 2 días he dormido bastante mal. Y si hacemos el conteo bien, bueno, viernes, sábado y domingo, esperemos, y mañana, lunes, llegue la corriente. O que llegue hoy, mejor. Vamos a ponernos en función de comenzar y hacer nuestro día. Más tarde tengo que ir a trabajar y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Lo que toca es desayunar. Por suerte estoy fácil, tengo ahí huevo, pan. Pretendo hacer una tortillita con alguna cebollita así y pan y refresco. Así que es uno de los desayunos que más me gusta, la verdad, porque cuando uno hace huevo frito con cebolla queda rico, sabe rico. Entonces, por suerte, vamos a desayunar eso. Bueno, me quedan 3 huevos, por lo menos algo. El pancito por acá y estoy sintiendo un mal olor y creo que fue que se me echó a perder el frijol. Sí, tenía un frijol hecho ahí y se echó a perder, así que hay que botarlo, sí o sí. Miren esto, nada, botarlo, pero por suerte ahorita se cocina y se cocina algo rico, eso espero. Vamos a ver qué pasa. Por lo demás, déjenme ir desayunando ya. Y en lo que me pongo a hacer el desayuno, también voy a poner a calentar agua para lavarme la cabeza. Que la verdad ya necesito ya lavarme esta cabeza. Ahora saco un poco de grasa de aquí, que hay mucha, porque para freír el huevo no se necesita tanta grasa. Entonces la voy echando aquí y solo voy dejando el poquito que voy a necesitar. Tengo esta cebollita aquí, la pico. Problema resuelto. Ahora los panes, vamos a pasarlo un poquito por la candela. Parece que para aplacar un poco a las personas, vi que estaban vendiendo plátanos, frijoles, col, y bueno, yo por lo menos compré unos plátanos. Ahí están. Voy a freír los platanitos eso y luego me voy a poner a cocinar, porque los 2 primeros días no pusieron gas. Voy a ponerme a cocinar un quimbombo que tengo ahí junto con una carnecita y así poder comer caliente hoy. Así que espero me acompañen, que no queda de otra. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperemos que la corriente venga pronto. La verdad, estos 2 días han sido un poco complicados porque al no poder cocinar, ya ustedes saben, tampoco hay mucho que comer en la calle, porque como mismo estoy yo, están el resto de las personas. Algunos tienen cómo cocinar porque tienen, qué sé yo, una plantica y demás. Pero las personas como yo que dependen del gas de la calle sí están hasta el momento embarcados. Se está cayendo algo por acá. El día que se fue la corriente todo comenzó a flashar así durísimo. Entonces lo más probable, espero que no, pero lo más probable es que los refrigeradores hayan sufrido, se hayan roto. Estoy loco porque venga la corriente ya para poner los refrigeradores, porque si se rompió ahí sí estamos embarcados. Es que no puede ser. Literalmente estamos pasando demasiado trabajo y los únicos que estamos sufriendo por acá somos nosotros con todo esto de que se va la corriente, no hay comida, no...
Como dicen por ahí, este país en cualquier momento lo que hay es que cerrarlo. Aquí tengo el quimbombó, lo había bajado desde ayer por si llegaba el gas, poder cocinar. Y bueno, hoy por suerte tenemos gas. Déjenme ver si me apuro, no vaya a ser que lo vayan a quitar y me quede a media. Y la carnecita es un poquitico de carne de cerdo que me queda ahí. Y es para hacer la compuesta junto con el quimbombó. Arroz sí tengo hecho desde antier. Yo no he abierto el frío justo para que se me conserve. Espero que esté bueno y así poder comer caliente. Tuve que comprar una fosforera nueva porque el día que se fue la corriente un vecino me pidió una fosforera supuestamente para encender una vela. Hasta el sol de hoy no me la ha devuelto. No lo he visto porque he estado trabajando, he estado todo el tiempo en la calle. Finalmente tuve que comprar una fosforera nueva para poder prender el fogón, porque si te llevas por los vecinos te quedas sin absolutamente nada. Pero ya él verá cuando vuelva a pedirme algo a ver qué pasa. Yo suelo hacer estas tiritas de papel para prender el fogón, porque como no tengo fósforo, lo que hago es cojo estas tiritas así, vengo aquí, las prendo y con ellas voy y prendo el fogón. Aquí es donde vamos a hacer el quimbombocito para poder comer hoy. Vamos a ver cómo me queda este quimbombocito. Esta es la carnecita que tengo para componerla con el quimbombó. Es un poquitico y es solo para ir engañando al quimbombó. Un zumo que tengo aquí de naranja agria. Esto es para cortarle la baba al quimbombó. Las especies son ají, cebollino y vinagre. Puré de tomate, agregamos todo. Un poquito de agua ahora. Le voy a echar de esta misma agua de tomate. Y ahí va nuestro quimbombó. Lo dejaré aproximadamente una media hora ahí hasta que seque. En lo que voy cocinando, déjenme hacer algo para... Por cierto, estos panecitos son los que vieron en el video anterior, que me lo enviaron desde México. Iba a poner el modo ahorro, pero tengo bastante hambre, así que voy a agregar un pancito más. Azúcar aquí. En lo que se va haciendo eso ahí, yo voy a sentarme en esta sillita aquí para merendar, porque la verdad me dio bastante hambre, ¿no? Medio que me quemé ahí, no sé cómo, pero déjenme también ir sacando un poco de arroz, calentarlo para, si se ve el gas, ya por lo menos tener el arroz caliente. Gracias a Dios el frío conserva bien. Guardar este poco que queda aquí y seguimos. Por el momento la información que hay sobre la electricidad es que viene mañana lunes. Esperemos y crucemos los dedos en que sea así. Me voy a estar alumbrando un poquito para ver si puedo freír unos plátanos. Por suerte todavía tenemos gas. Se me apagó el teléfono, pero bueno, creo que todavía me queda una vela por allá adentro. La verdad, hoy no fue mi mejor día cocinando. No me quedó malo, pero no me quedó como yo esperaba. Las expectativas estuvieron más altas que el resultado. El quimbombó no me quedó rico.